Muy bien. ¿Quieres adivinar tu suerte? ¿Mi suerte? Esta me parece una buena oportunidad. Te enseñaré cómo se adivina la suerte usando las cartas Claw. Haz lo que te diga. Primero revuelve las cartas con la mano izquierda. Muy bien, ahora ponlas en orden usando la mano izquierda y divídelas en 3 mazos. Forma un mazo usando la mano izquierda. ¿Por orden? No, como tú quieras ordenarlas. Ahora ve sacando carta por carta del mazo para después ponerlas en un orden especial. La primera, ponla arriba. La siguiente en tu mano. La otra abajo hacia la izquierda. Esta ponla en tu mano. Cierra tus ojos y continúa. Cartas creadas por el brujo Claw. Quiero que respondan mis preguntas. Cartas creadas por el brujo Claw. Quiero que respondan mis preguntas. Muéstrame la verdadera identidad del ser con el que me estoy enfrentando. Muéstrame la verdadera identidad del ser con el que me estoy enfrentando. Buenas, buenas. Bienvenidos y bienvenidas a mi ponencia de El Heraldo de las cartas Claw Sakura. No me pude resistir en poner esta introducción de, digamos, la pequeña, ¿cómo se dice? Homenaje que le hace la serie a los sistemas de adivinación por cartas, ¿no? Lo que sería la cartomancia. Y me parecía una buena manera de iniciar aquí la ponencia, ¿no? Entonces, lo primero, doy las gracias a Marcelo Duraes, que es el fundador de la escuela Universo Ignis, por darme la oportunidad de hacer aquí esta ponencia y poder transmitiros estos conocimientos, porque esta ponencia lo que hace es para que la gente pues tenga de dónde agarrarse para empezar a utilizar este oráculo en el caso de que le guste, ¿de acuerdo? Por supuesto, lo que yo os pongo aquí es mi experiencia personal a través de los años de uso y estudio, también por los estudios con el tarot y las similitudes que he encontrado entre estas dos barajas, y también por digamos, lo que aparece en la serie, y aunando toda esa información, pues acabé creando pues esta ponencia, ¿de acuerdo? Espero que os guste. Lógicamente toda la información no la puedo poner porque no me da tiempo, y entonces aquí lo único pondré lo esencial para que podáis empezar a usarla si os gusta, ¿de acuerdo? Espero que la disfrutéis y vamos allá. Bueno, lo primero, los pasos para hacer correctamente una lectura, porque en la serie, para la gente que es principiante, en la serie no lo han hecho bien, han puesto primero la lectura en la mesa y después se ponen a hacer las preguntas, ¿no? Entonces yo aquí quiero matizar. ¿Cómo hacer correctamente una lectura? Pasos previos, escoger una pregunta. Quiero saber qué tal me va a ir en el trabajo esta semana, por ejemplo. Escoger una baraja. Voy a usar la baraja del oráculo de Sakura. Y escoger la lectura apropiada. Pues voy a utilizar la lectura de 3 cartas, ¿vale? Eso sería, primero, ya tengo la fase previa ya hecha. Ya tengo claro esos pasos. Bien, lo siguiente será ponernos en marcha. Entonces lo siguiente ya sería, barajamos mientras le decimos al oráculo o al tarot. Cartas de Sakura. Quiero saber cómo me va a ir en el trabajo esta semana. Y voy a utilizar la lectura de 3 cartas. ¡Pum! Ya está, el mazo ya sabe qué respuesta quieres o qué estás preguntando, y también la lectura que vas a utilizar. Una vez hecho esto, ya pondríamos las cartas sobre la mesa y ya le daríamos la vuelta y nos pondríamos a interpretar. Pim pam pum, pim pam pum. Y una vez hecha ya toda la interpretación de que ya no le podemos sacar más jugo a la lectura, ya llegaremos a la tercera fase, que es el cierre, donde ya llegamos a la conclusión final de cómo van a ir las cosas o cuál es la información que teníamos que recibir, y entonces ya cogemos las cartas de nuevo y barajamos y decimos: cierro la consulta o cierro la lectura. Y esto es importante para que la mente inconsciente, subconsciente y el consciente no queden enganchados a la lectura, sobre todo al principio, cuando sois personas que lleváis poquito tiempo con la cartomancia, tenéis más inseguridades, sobre todo tanto si lo usáis para vosotros como si lo usáis para otras personas, que ahí el sentimiento de inseguridad es mayor cuando no tienes bagaje, y entonces como que, ay, le habría aconsejado bien, o no sé si hice bien esa lectura, espero que no me haya equivocado. Y entonces, para no comerte la olla, cierras lectura, cierras consulta y
De ahí podrás hacer una lectura distinta si quieres continuar con la baraja o si quieres atender a otra persona o si quieres echar atrás para ti, lo que sea, para que una lectura no te quedes enganchado a ella, ¿vale? Eso es importante. También tengo que hacer un matiz que se me pasó ahora al hacer estos pasos previos, y es cuando barajéis y después lo de cortar, que en el vídeo visteis que ponen 3 mazos, ahí no hay reglas fijas. Hacerlo como sintáis, si queréis cortar o no, si queréis barajar mucho o barajar poco. A gusto del consumidor, no hay leyes ni normas estrictas tanto para barajar como para cortar. Adaptarlo a la forma que a vosotros o a vosotras os venga bien y os haga sentir a gusto. ¿Bien? Bueno, esta parte ya hecha. Ahora, la siguiente parte práctica ya serían las lecturas para la gente principiante, porque los que sois expertos, todas estas cosas que estoy mencionando no sirven porque ya lo tenéis totalmente integrado, ¿no? Entonces aquí, para la gente inexperta, ejemplos de lecturas para iniciarse: utilizar la lectura de 3 cartas, que es muy versátil y fácil para poner en marcha. Aquí os doy diferentes ejemplos cómo usarlas, y os doy también una lectura de 5 cartas para mirar el tema de las relaciones, de cómo es tu relación con otra persona. Entonces ahí ya no me meto más porque hay muchos significados en esta baraja que tengo que mencionar porque hay muchas cartas, entonces para que me dé margen no puedo pararme mucho en estas zonas. Entonces, si queréis apuntar cualquier cosita que pongo aquí para después ponerlo en práctica, le dais a pause y así ya después tomáis nota más tranquilamente, ¿de acuerdo? Bueno, estos son los consejos que os doy a la gente principiante, ¿bien? Y ahora, los orígenes de este mazo, pues este mazo es, como bien visteis, una serie manga que empezó primero empezó antes de ser una serie anime, porque visteis primero la animación, ahora en el vídeo, en la introducción, primero era un manga, ¿vale? Era una novela dibujada, y esto fue creado por el grupo Clamp, que es el grupo de las 4 mujeres japonesas que veis ahí abajo, y esto fue publicado durante los años 1996 y 2000, y en la parte del manga solo había 19 cartas, pero después decidieron sacar la animación porque el manga tuvo éxito y el anime fue más extenso, había más capítulos, y también además sacaron 2 películas, y entonces esto hizo que añadieron 36 cartas más, ¿vale? Entonces el oráculo se expandió y hacia un total de 55. Debido al éxito de la serie y que la evolución tecnológica permitió que el manga y el anime se extendieran de Japón al resto del mundo, pues de ahí pasó por todo tipo de continentes como Asia, Europa, América, tal, y después está la práctica de disfrazarse, hacer el cosplay, que es disfrazarte de personajes que te gustan, ¿no? Y entonces, gracias al tema del cosplay, se acabó materializando también que hicieran físicamente el oráculo Clow y Sakura con todas las cartas que habían salido en total. Y eso es lo que hizo que se pudiera llegar a crear este oráculo, para también utilizarlo no solo de disfraz, sino también como herramienta oracular, ¿ok? Entonces, al final, este oráculo, en concreto el que yo os voy a presentar, porque hay diferentes versiones, tiene un total de 60 cartas, ¿ok? Bien, dicho esto, personajes clave: el mago Clow, que es el creador de la baraja, y Sakura, que es la heredera de la baraja, ¿de acuerdo? Y después están las 2 criaturas que están abajo, que son las protectoras de la baraja de cartas en concreto, ¿vale? Estos son los personajes clave que tenéis que tener en claro para entender de dónde ha salido pues este oráculo, ¿no? Deciros que Kerberos está asociado al Sol y Yue está asociado a la Luna, ¿vale? Y cada nombre está puesto en cada posición de las fotos, ¿bien? ¿Esto por qué os lo explico? Porque os vais a encontrar que si os interesa el mazo os vais a encontrar 2 versiones, y esto tiene un porqué, porque la versión de Clow, que es el primero, es el que tiene las tonalidades pues en rojizas, ¿no? Que veis aquí en la parte de fuera, rojo y dorado, aunque las cartas después son naranja, dorado y violetas, ya lo veréis. Y después está el mazo, cuando ya pertenece a Sakura, que ya lo tiene todo y se lo hace suyo, pues se transforma y entonces adquiere los colores de blanco, rosa y dorado. Y también decir que algunas cartas cambian en aspecto cuando lo tiene Sakura, y también Sakura le añade la figura de la estrella, porque bien veis que el oráculo de Clow tiene la luna y el sol como simbología básica, y después en la de Sakura destaca la estrella porque es la energía que ella le aporta al mazo, ¿ok? Esto después tiene más profundidad por el tema de tarot, pero no me puedo profundizar aquí porque son muchas cartas, ¿ok? Ahora, la estructura del mazo:
tenemos la magia occidental, que está asociada al sol, la magia oriental, que está asociada a la luna, que son las dos criaturas que os mencioné anteriormente. Kerberos, que es la del sol, es la que domina el palo de la luz, y asimismo el palo de la luz domina el palo del fuego y el palo de la tierra, que aquí sería el fuego y la tierra los palos menores, y el palo de la luz sería como los arcanos mayores, por decirlo de alguna manera. Y después está Yue, que es el ángel que visteis antes, que está asociado a la luna y tiene de palo mayor el palo de la oscuridad, y este asimismo rige los palos menores de el viento y el agua. Y ya veis que por ahí por los números ya veis la cantidad de cartas que tiene cada palo, 8 cada uno de los mayores y 9 cada uno de los menores, y después hay 7 cartas que no pertenecen a ningún elemento, que paso a mencionaroslas cuando llegue el momento. ¿Qué tenemos? De las 7 cartas que os dije que no están asociadas a ningún elemento, 3 son que aparece Sakura en las cartas, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Estas cartas las puedes utilizar o no? A gusto del consumidor. Entonces estas cartas, si las quieres utilizar, las puedes utilizar como el significador de consultante o de otras personas. Y como todos son Sakura, ¿dónde encontramos la diferencia? Bueno, pues que la primera, la que está a la izquierda del todo, está vestida con un pantalón rojo y también tiene tonalidades amarillas, ¿no? La vestimenta, entonces tiene colores muy asociados al emperador. Bien, entonces para codificar al hombre sería apropiado utilizar esta carta, y de significados clave se le pondría poder, ambición y capacidad de lucha, que son las palabras clave del emperador. Después, la del medio, ya está Sakura con una falda y vestida de rosa, entonces está más femenina, con lo cual se le puede asociar mejor, y también tiene un cetro, ¿no? De poder, y entonces se le puede asociar a la emperatriz, y ya los significados de la emperatriz ya sería capacidad de disfrutar de la vida, ser sociable, creativa, extrovertida, etc. Después está la tercera Sakura, que es la de la derecha, que está vestida prácticamente como la primera, la que hace de emperador, y esta se puede utilizar si quieres que aparezca para avisarnos de si hay otra persona, una tercera persona en el tema que estamos preguntando. Imagínate que estás preguntando por una relación de pareja y que aparezca una tercera Sakura, significaría que habría otra persona importante que está influyendo, ¿no? Esto sería la manera en que podrías llegar a codificar esa carta. Bien, esto es una posibilidad, porque para los mazos, porque ya os digo, hay varios tipos de mazo, es decir, el que os mostré yo ahora, que es concretamente este, que se va ahí, ahí, con la caja dura, o sea, la versión deluxe, esto es con caja dura, es el que las fotos que os estoy mostrando aquí ahora. Pero después está la versión más humilde, que es con cartón blando, ¿vale? Y entonces, ¿qué ocurre? Según qué versión te compres, si la de caja dura o cartón blando, las cartas de Sakura, por ejemplo, no son las mismas, o incluso en algunos no aparece. Por eso os voy a dar una alternativa para las personas que o no queréis usar las cartas Sakura o no aparecen las cartas que yo os muestro aquí. Os doy una alternativa para poder codificar a los consultantes y a otras personas, ¿de acuerdo? Que lo vamos a ver ahora posteriormente. Bueno, ahora ya, llegados hasta aquí, ya vamos con los palos, ¿no? ¿Y qué nos encontramos? Primero, el elemento de la luz. Y el elemento de la luz nos aporta, en general, porque hay excepciones, nos aporta facilidades. ¿Y qué tenemos aquí? Me voy a acoplar aquí para no molestar. Tenemos primero la carta que rige a todo el palo, es la carta de la luz, su elemento es la luz, entonces está asociada a la carta del sol, nos trae éxito, alegría y claridad. Arriba podréis ver escenas que os puse de la serie cuando aparece, y os será más fácil reconocer las energías, porque en la carta están tal cual como si estuvieran metidas dentro de una Pokéball de Pokémon, están metidas ahí encerradas y no se mueven. Entonces vi apropiado meter alguna escena de la serie para que podáis asociar mejor los significados, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo dicho, esta es la carta de la luz, está asociada y es tal cual la carta del sol, y nos trae éxito, alegría y claridad. Os pongo solo 3 palabras clave por carta, porque hay muchas cartas y si no, no daría tiempo y se haría mucha información y se os haría muy pesado, ¿vale? Entonces con esto tendréis lo básico, con 3 palabras clave para poder empezar a interpretar con este oráculo, ¿ok? Ahora, vamos con la carta de brillo. Tiene el poder de generar orbes brillantes, ¿de acuerdo? Entonces, esto es una carta que nos trae buena suerte, que nos trae oportunidades, y también es una carta que nos puede mandar señales, ¿vale? Para dónde ir por el camino correcto. O si alguien nos manda señales de que tiene interés en nosotros o lo que sea, sería una carta que nos podría avisar de cosas. Pero cosas positivas, no puede avisar de peligros, pero hay otras cartas para eso, ¿ok?
Ahora, la siguiente sería grande, y esta lo que hace es hacer que todo evolucione, crezca y prospere. Entonces sus palabras clave son evolución, crecimiento y madurez. Y está asociada a la carta de la rueda, que es la que hace que las cosas evolucionen, crezcan y maduren. Ya podéis ver en las imágenes arriba cómo hace que todo se vuelve grande y gigante. La siguiente carta es la de pequeño, que es su hermana, y hace todo lo contrario. Esta tiene tamaño de pulguita y a lo que toca lo vuelve pequeñito. Ya podéis ver en las fotos que a Sakura la hace chiquitita como en la peli de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Y su poder es disminuir el tamaño y hace que las cosas involucionen, que disminuyan, o nos puede hablar de inmadurez. Si esta carta sale como consejo, nos está diciendo, por ejemplo, que a lo mejor tenemos que madurar en algo, que somos demasiado inmaduros o que todavía nos falta crecer porque nos queda grande esta situación, ¿de acuerdo? Y también decir que estas cartas, la de pequeño y la de grande, se pueden asociar para codificar al hijo mayor o hijo pequeño de una consultante, ¿de acuerdo? Después está la carta de creación. La carta de creación nos habla de poder materializar lo escrito en su interior. Está su significado es tal cual la carta del 7 de copas, donde los sueños y los deseos los estamos imaginando y tenemos una gran creatividad, y tenemos la capacidad de poder materializarlos, porque ya veis que arriba, en las imágenes, pues ella consigue materializar las criaturas que se imagina y que escribe en el libro, ¿no? Después la siguiente carta es la carta de dulce, y esta carta nos habla de momentos dulces, ser detallistas con los demás, tener detalles, comprarles cositas, tener tacto, bueno, actos de buena fe, etc. Es una carta pues muy melosa, muy melosa. Y lo que hace es endulzar y hacer muy buenas relaciones, ¿no?, entre la gente. Después está la carta de retorno, y esta carta está asociada a la carta del juicio, porque lo que nos hace es volver al pasado. Hace que cosas del pasado vuelvan también, o que tengamos que revisar cosas, ¿vale?, para ver si están bien o para tener claro qué es lo que queremos hacer, ¿vale? Entonces está muy asociada a esta carta. Después la siguiente es la carta de sombra, y diréis, ¿pues la carta de sombra está en el palo de la luz? Pues sí, y aquí el grupo Clan, las dibujantes dijeron que para defender esta teoría, y es que si tú estás en la noche, está todo oscuro, no ves ni una sombra. Para poder ver una sombra tiene que haber luz para que ésta se pueda proyectar a través de un objeto o un ser que esté pues generándola, ¿no? Entonces de ahí que es la luz la que puede controlar o tener bajo su jurisdicción a la sombra. Entiendo el concepto, pero yo la habría metido dentro del elemento oscuridad. Pero bueno, yo aquí os pongo la versión original de cómo están repartidas las cartas según los palos, y esto es lo que defienden las dibujantes. ¿Cuál es su poder? Pues domina las sombras, y entonces lo que hace es generar complicaciones esta carta, o que actuamos de manera egoísta, de egoísmo sano o no sano. Y también nos puede hablar de actos maliciosos, de mentiras, trampas, engaños, ¿vale? Y actos de mala fe, etc. Entonces está totalmente asociada a la carta del diablo, que además el diablo en diferentes tarots también a veces, en vez de llamarlo el diablo, lo llaman la sombra. Entonces, bueno, es tal cual la energía de esta carta, ¿de acuerdo? Tienen muchos más significados, pero aquí solo pongo 3 claves, pero los arcanos mayores tienen muchos significados y aquí no podría profundizar en todos, ¿de acuerdo? Bueno, ahora ya pasado el palo de la luz, estamos en el palo de la oscuridad. Y el palo de la oscuridad, mayoritariamente, si el de la luz mayoritariamente nos trae facilidades, el de la oscuridad mayormente nos trae dificultades. Bien, y aquí que tenemos la que reina el palo es la de la oscuridad, y lo que hace es que todo te mete dentro de un vortizo oscuro esta carta, y entonces sus palabras está asociada a la luna, ¿vale?, que es la que rige la noche y la oscuridad, y entonces sus palabras claves son tener intuición, o tener tristeza, o inestabilidad emocional, o tener falta de claridad, ¿no? Después las cartas que están bajo su jurisdicción son silencio, que es tal cual la carta de la suma, ya veis las imágenes arriba, es que es tal cual la carta de la suma, la única diferencia es que en vez de haber las 2 columnas tiene 2 cortinas, pero tiene el océano detrás y todo, ¿no? Entonces se ve que las dibujantes ya tenían conocimientos de tarot cuando se inspiraron en hacer esta serie y la baraja. Y el poder de esta carta pues es que busca la tranquilidad, conectar con su interior y estar sola, ¿vale? Porque en la serie de hecho lo que hace es que si haces ruido cerca de esta carta te teletransporta al quinto pino para que la dejes en paz. Después, esta otra carta, la de sueño, también está asociada a la suma sacerdotisa. Aquí tengo que comentaros que hay varias cartas
Aquí hay cartas que tienen divididos el arcano mayor, esta baraja quería decir, tiene dividido algunos arcanos mayores en diferentes cartas, ¿vale? O incluso en algunas cartas se pueden repetir precisamente por esto, porque a lo mejor coinciden con unos significados en concreto y no con todos. Y este, por ejemplo, es este caso. La carta de sueño también pertenece a la suma sacerdotisa a nivel de significados, pero no habla de querer estar sola y conectar con nuestro interior y estar tranquilos, sino que esta es la parte que conecta con la parte esotérica, la parte bruja de la suma sacerdotisa. Entonces esta carta te induce a tener sueños premonitorios. Entonces cuando te sale una lectura te dice que los sueños premonitorios son importantes, o que vas a tener intuiciones muy fuertes, o que te fijes en la adivinación. Si te sale como consejo para una lectura semanal, te está diciendo que te fijes muy bien en las herramientas de adivinación que estás utilizando, porque va a ser clave la información que te va a venir por ahí. Siempre habla de premoniciones muy fuertes esta carta, ¿de acuerdo? O de intuiciones. Ahora, lo siguiente que tenemos la carta del cambio, y la carta del cambio está asociada a la carta de la muerte. Esta carta nos trae cambios radicales, transformaciones e intercambios. Esta carta es un camaleón, como podéis ver, y estas energías en la serie las manifiesta porque veis en la carta a la derecha del todo que está Kerberos, la criatura del vídeo del principio, y un chaval agarró la criatura también, y entonces esta criatura intercambia las almas entre los dos. Entonces hace que el alma del chaval entra dentro del cuerpo de la criatura y el alma de la criatura entra dentro del cuerpo del niño. Y entonces intercambian los cuerpos, ¿vale? De ahí la transformación, el cambio radical o los intercambios, ¿de acuerdo? Sería la manera en que esta carta transmite esa energía en la serie, ¿ok? Pero, como bien os mencioné antes, un arcano puede estar dividido en varias cartas y en la carta de la muerte también pasa. Porque aquí hemos hablado de esto, pero falta la parte más dura de la muerte, ¿no? Y es la de los finales. Y esto nos lo trae la carta de borrar. La carta de borrar lo que hace es eliminar todo lo que cae bajo su manto y también le pone fin a las cosas, las borra de la existencia, les pone fin. En el peor de los casos, esta carta nos traería pérdidas, ¿de acuerdo? Entonces, lo he dicho, palabras clave, eliminar, cosas que llegan a un final, eliminar cosas que no deseamos o que cosas llegan a un final o que tenemos pérdidas. ¿Bien? La siguiente carta sería la de sueño. Y la de sueño lo que hace precisamente es inducir al sueño. Entonces una carta asociada al 4 de espadas que sus palabras claves son descansar, también hacer el retiro, es decir, irnos a un sitio tranquilo también para descansar o estar aislados de la gente para recargar pilas, y también nos puede hablar de somnolencia, de que nos entra el sueño y estamos fatigados, ¿vale? Si estuviera en una posición más negativa. Después está la carta de espejismo. Y esta carta, cuidadito, porque esta carta lo que hace es todo, falsas apariencias, ¿vale? Y engaños. Te muestra cosas que deseas pero que no vas a poder conseguir, pero que vas a tener un gran impulso y un gran deseo de conseguirlas, ¿vale? Entonces, de ahí que se siente una fuerte atracción, de ahí por eso puse de significados, falsas apariencias, engaños y atracción fatal. ¿Por qué? Porque eso te muestra cosas que deseas pero que no puedes llegar a conseguir, ¿vale? Entonces, cuidadito, no caer en la trampa, ¿vale? Entonces, esto pueden ser personas o pueden ser cosas, ¿vale? Por ejemplo, que dices, oye, me iría bien colaborar con este banco y te sale la carta de la ilusión, pues no, porque te está diciendo que el banco te va a vender el oro y el moro y te va a ofrecer un montón de cosas y después no es verdad. Después cuando ya estés colaborando con él no vas a conseguir nada de lo que te ha ofrecido, incluso a lo mejor pues sales perdiendo y tienes que pagar más intereses y cosas y tal, por ejemplo, ¿vale? Entonces cuidadito porque esta carta siempre te hará perder, siempre, ¿vale? Las cosas no son como aparentan con esta carta. Y, por ejemplo, en la serie ¿Cómo se manifiesta? Pues le muestra a su madre, a la protagonista, que la madre falleció cuando ella era pequeña y entonces ella intenta abrazarla, pero la carta la está llevando hacia un precipicio para que se tire y se mate. Entonces siempre es una carta que ya os digo, siempre os va a llevar por el mal camino. Y asocia esta carta a la luna por la parte de que las cosas no son lo que parecen, que es una parte negativa de la luna, y después el 5 de espadas, que el 5 de espadas es una carta de engaños, de mala fe, de hacer trampas y de traicionar y de hacer, porque si esto representa a una persona, esta carta, pues esto significa que esta persona te quiere llevar por mal camino y lo hace conscientemente, ¿de acuerdo? Bueno, la siguiente carta ya sería la carta de tiempo. Y esta carta está totalmente asociada al ermitaños, que ya se ve que son parecidísimas. La diferencia es que en vez de tener la lamparita, tiene
un reloj de arena. Sus palabras clave es que el tiempo es importante, puede hablar de horarios o de sincronicidades, y también nos habla de que las cosas avanzan lento, ¿vale? O de cosas crónicas o de larga duración, ¿de acuerdo? Entonces, eso serían las palabras clave que tendría esta carta. Puse 3 cartas porque aquí tengo que decir que en una está con barba y en otra sin barba, porque en la versión que yo compré, que es la deluxe, respetaron la versión del manga en el que esta carta es femenina, pero en el anime lo hicieron masculino, asemejándose más al ermitaño. Y en la versión de Sakura, que no es la versión deluxe, sí que respetaron la del anime y dejaron al hombre con barba, ¿vale? Entonces lo quería mencionar porque ahí estas cartas sí que tienen diferencia, ¿vale? Ahora, ya pasada el palo de la oscuridad, ahora vamos al elemento fuego, que estas cartas son cartas de energía, ¿vale? Tal cual como el arcano de los bastos. Entonces aquí, ¿os recordáis cuando os dije, os voy a dar una alternativa para que podáis codificar a consultantes o a personas sin tener que utilizar las cartas en las que aparezca Sakura, ¿no? Pues esta es la forma. Los que rigen los palos menores, el fuego, el agua, la tierra y el aire, se pueden utilizar o como ases o se pueden utilizar como arcanos de la corte, es decir, como reina o rey. Entonces, si tú coges y codificas, mi consultante será la primera carta elemental que aparezca en la lectura, y va y te sale esta carta, que es la de fogoso, que es la del el que controla el elemento fuego, pues entonces sería tal cual como un rey o una reina de bastos, y entonces su significado ahí sería que el consultante es clave y decisivo, y además que su energía sería una persona trabajadora, aventurera, segura de sí misma, con energía, ambiciosa, etc. En cambio, si en vez de codificarlo como persona, lo codificas como as y te aparece en una lectura, pues entonces se diría que ahí te aparecerían oportunidades de proyectos que te podrían apasionar o que inicias algún tipo de proyecto, ¿vale? Entonces estas son las dos maneras en las que podéis utilizar las cartas que controlan los elementos menores y, lo dicho, o pueden ser ases o pueden ser personajes de la corte para codificar al consultante o a otras personas si aparecen, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué tiene la carta de fuego bajo su jurisdicción? Pues tiene la carta de poder, que es tal cual la carta de la fuerza, y tiene fuerza física, mental o espiritual, fortaleza o que tiene las cosas bajo control. Tiene la carta de pelea, que domina las artes marciales y lo que hace es luchar, competir o defender su punto de vista en debates. Y esto es tal cual como la carta de el 5 de bastos. Después la carta de flecha tiene el poder de un arco mágico y entonces lanza con una sola flecha, se multiplican muchas, y entonces esto es tal cual el 8 de bastos y es una carta en la que te dice que las cosas van por buena dirección, hacia los objetivos que quieres conseguir, o que hay cosas en el aire que se están moviendo, ¿vale? De algo que has hecho, que van bien dirigido, ¿vale? O que hay cosas que se mueven con movimiento rápido. Esta también sería una carta que en una lectura de amor nos podría hablar de flechazo. Después está la carta de disparo. Esta carta está hecha para hacer daño, para disparar y hacer daño. Entonces esta carta nos habla, está asociada al 5 de espadas y es una carta que habla de deslealtades, de personas conflictivas, que puede ser desde el inconsciente, es decir, que tengan un mal día y te respondan mal, ¿vale? Y sean con actitudes hirientes. Eso sería lo más leve, porque eso serían las de Eva, pues tiene un día de mala leche y ya está. Pero después hay la carta también te puede hablar de personas malintencionadas, de que te quieren hacer daño a propósito, no porque tengan un mal día, ¿vale? De hecho, de ahí por eso puse la parte de deslealtad, de personas que te están traicionando o de que se aprovechan de ti y de personas conflictivas, ¿vale? Y de hecho arriba podéis ver cómo al chico protagonista de la serie esta carta le dispara por la espalda, ¿eh? Y le intenta hacer daño. Entonces esta es una carta para hacer daño, ¿ok? Después está la carta de espada y esta carta tiene, tiene el poder de poder cortarlo todo. Entonces lo que hace es cortar con lo que no le interesa o luchar a capa y espada por lo que quiere defender o que actúa con firmeza y valentía. Entonces esta carta está asociada a los significados de el caballero de espadas, que lo que vas a luchar y a defender lo que considera adecuado.
Después está la carta de atravesar, y esta es una carta que nos da el poder de ser intangibles. Entonces aquí podemos o superar obstáculos, que están representados por la barrera esa que está atravesando el personaje de la carta. Nos puede hablar de tener persistencia para poder superar estos obstáculos y también de poner límites, porque según cómo esté ubicada la carta, si otra persona está detrás de esta carta, significa que nosotros nos alejamos de ella, ¿vale? Y le ponemos la barrera que es la que estamos atravesando, ¿ok? De ahí a lo de poner límites. Y está asociada a la carta de el 9 de bastos. Después está la carta de trueno, que si bien en la carta de espada vimos que tenía la asociación con la actitud del caballero, pues la carta de trueno está asociado a la actitud del caballero de espadas. Nos habla de imprevistos, porque es como si cayera un rayo de repente y nos pasó de repente. Nos habla de dificultades que tendremos que enfrentar y de que cosas que pasan muy rápido. No siempre tienen que ser malas, pero de cosas que van a muchísima velocidad, ¿vale? Pero bueno, generalmente esta carta nos suele traer imprevistos. Después está la carta de los gemelos, que ellos cooperan juntos y también pueden hacer duplicar objetos y personas. Entonces estas cartas nos pueden hablar de colaborar y trabajar en equipo, de tener que tomar decisiones porque hay más de un camino que podamos escoger, y también nos puede hablar de que hay más de una cosa, porque como consiguen duplicar cosas, pues podemos tener más de un trabajo o más de un pretendiente o cobrar de más de un sitio, etcétera, ¿de acuerdo? Esos serían los significados clave de esta carta. Y por supuesto, si preguntamos por amor y nos sale esta carta, sería una carta que nos hablaría de amor. Pero hay otra carta que se lleva la palma por el tema del amor, y entonces ese significado se lo dejo a la otra carta, ¿vale? Pero esta sí que es una carta muy parecida a los enamorados, ¿ok? Por eso pongo ahí el 2 de copas y el 3 de oros, que son las asociaciones que también le valen. Bueno, ahora iríamos al elemento de la tierra, y esto nos habla de objetos materiales o de estabilidad, ¿ok? Y entonces aquí que tenemos la que rige el elemento tierra, que al igual que te comenté con la parte del fuego, se puede hacer como as o como arcano de la corte. Y entonces aquí pueden ser oportunidades que nos enriquecen o inicios de cosas sólidas y estables si la usamos como un as, y si la usamos para codificar a personas, serían personas prácticas, perseverantes y generosas. Bien. Después está el arcano de la flor, que su poder es generar flores y estar ahí de fiesta, lo cual es tal cual el 3 de copas, y es una carta de celebrar, de disfrutar y también de cosas que florecen, de proyectos que van madurando y que florecen y que van por buen camino. Después está la carta de la arena, que esta carta genera arenas movedizas que te tragan para abajo. Entonces es una carta que te genera limitaciones o que te puede atar o que dependes de otras personas para poder salir adelante. Te genera dependencias. Y esto es una carta muy parecida a el 8 de espadas, que también se siente atada a esta persona o tiene limitaciones mentales o del entorno o que depende de otras circunstancias para poder seguir adelante y se siente atada. ¿Ok? Entonces estas dos conectan mucho por ese lado. Después está la carta de Libra, que tiene la balanza, y las cartas que tienen balanza en el tarot son la justicia y el 6 de oros. Entonces esto es una carta de equilibrio, es una carta de pensar, analizar y sopesar cosas, es una carta de compromiso, es una carta que te puede hablar de temas legales, es una carta que te puede hablar de ser generosos con los demás también, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, yo es a lo que lo asocio. En la serie no sale, no la usa en ningún momento, se dice que consigues discernir la verdad y la mentira con esta carta, pero como no la utiliza, pues se queda todo en teoría. Después está la carta de escudo, y la carta de escudo, con ella podemos defendernos, protegernos de cualquier dificultad para salir adelante, y también que estamos alerta, que estamos con el escudo levantado, ¿no? Entonces es una carta que se parece, porque no aparece ningún escudo en el tarot, aparecen muchas espadas, muchas armas, pero escudo ninguno, y la única carta donde sale uno haciendo el amago de utilizar un amago de escudo sería el 7 de bastos, ¿ok? Entonces esta sería la carta que yo asociaría. Después está la carta de cerradura, y esta lo que hace es bloquea las cosas, genera estancamientos o que se nos cierran las puertas. Entonces está totalmente asociada al arcano de el colgado. Después está la carta del lazo, que esto lo que hace es que nos mete en un bucle dimensional y no somos capaces de salir. Entonces nos puede hablar de bucles físicos o mentales, de que estamos siempre haciendo lo mismo o estamos ahí metidos en un bucle mental. Nos puede hablar de acciones y situaciones repetitivas, como por ejemplo, si tienes que hacer una mudanza y estás todo el rato llevando las cajas del camión a la casa, pues estás todo el rato haciendo lo mismo en un bucle, ¿no? Pues también te puede hablar de ese tipo de acciones, y también te puede hablar de desplazamientos en vano, que vayas a lo mejor a comprar una cosa, vas y resulta que la tienda no la tiene y te vienes de vuelta para casa con las manos vacías. Pues
fuiste para nada. Entonces también te puede hablar de ese tipo de bucle, ¿vale? De ir, fui, no conseguí lo que quería y tuve que volver, ¿no? Y lo asocio al arcano de la rueda porque es el arcano que en mal puesto nos puede hablar de esta cosa de repetir las cosas constantemente, ¿no? Después está el arcano del laberinto, que genera un laberinto y te encierra dentro. Sus palabras claves son una crisis, porque cuando estás dentro de un laberinto no sabes cómo salir, eso te genera una crisis seguro. No verle salida a una situación, entonces te induce a la crisis y te genera muchísimo agobio. Y después también es la única carta en la que aparece un edificio o una construcción, con lo cual es la carta que nos puede hablar de inmuebles o de empresas. Bien, con lo cual en temas de trabajo esta carta sería favorable. Después, en la carta del espejo es una carta en la que nos miramos a nosotros mismos, con lo cual es una carta de introspección, de observarnos nuestras acciones, nuestra manera de pensar o conocernos mejor, y una carta en la que nos enfocamos en nosotros y no en los demás. Y yo lo asociaría a la carta del 2 de espadas, que necesita aislarse, no se deja condicionar con el entorno y está enfocado en sí mismo y en buscar su propio equilibrio. ¿Ok? Después ya estamos con el elemento aire, que el elemento aire nos habla de movimiento y de comunicación. Y aquí que tenemos a ventosa, que sería que domina el elemento aire, sería, lo dicho, si la codificas como as, sería oportunidades para llevar a cabo ideas, inicio de ideas y de comunicación, y si en cambio lo codificas como persona, pues entonces sería una persona inteligente, analítica y estratégica, que serían el rey o la reina de espadas. Después está la carta de carrera, que es tal cual la carta del carro. Entonces con esta carta corres a alta velocidad y avanzas, y nos puede hablar de movimiento también, de que hay cosas que se mueven por buen camino, y también nos puede hablar de desplazamientos físicos, ¿ok? O nos puede hablar de vehículos, también, sea transportes públicos o el propio coche. Después está la carta de flote, y esta carta nos habla de movimiento más tranquilo, de dejarnos llevar. Y también nos puede decir que salimos a flote de circunstancias que se pueden estancar y al final como que la cosa va avanzando, aunque sea poco a poco. Yo lo asociaría por esta actitud tranquila de ir dejándose llevar, la asocio al caballero de copas, y es la carta que yo le pondría asociadamente, ¿no? Entre estas dos. Porque el poder de esta carta es como si te subes a un globo y vas tranquilamente flotando, ¿no? Entonces, tal cual sería así la energía de un caballero de copas, ¿no? Después está la carta de vuelo, y te otorga alas para volar e ir a sitios donde no has ido nunca, y también al poder elevarte te otorga una gran visión, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? En el tarot no hay carta de nadie que esté volando, pero sí hay una carta en la que nos dice que tenemos una gran visión y que vemos muchas cosas a lo lejos, ¿no? Y esto sería el 3 de bastos, con lo cual esta carta nos habla de nuevos horizontes, ¿vale? Porque podemos alcanzarlos. Nos habla también de observar todas las oportunidades sobre un tema, hacia donde podemos dirigirnos, y también de objetivos a medio y largo plazo, porque con esta carta podemos volar muy lejos. Y por eso hago esta asociación. Después está la carta de salto, que es una carta que nos habla de dar saltos de grandes distancias. Y entonces esta carta es tal cual la carta del loco, y entonces aquí es una carta de lanzarse a la aventura, donde hay un final e iniciamos un nuevo principio, y también nos puede hablar de cosas pasajeras o temporales, como puede ser una persona que te viene de visita, una persona que te cruzas por la calle, o un trabajo de carácter temporal que te dura 3 meses, por ejemplo, etcétera. Después está la carta de movimiento, y esta carta lo que hace es que la cosa que coge no la puedes tocar, porque cuando la vayas a coger desaparece y se teletransporta hacia otro lado. Es una carta que nos habla de estar a la evasiva o de cosas que huyen de nosotros, sea personas o circunstancias, ¿vale? Entonces aquí con esta carta, si te sale una lectura, seguramente se te va a escapar algo y no vas a poder cogerlo, porque esta carta no se deja coger. Son cosas que te andan esquivando y huyendo, sean personas o situaciones, ¿vale? Y también es una carta que a mayores nos podría hablar de que queremos pasar desapercibidos si la carta habla de nuestras propias energías en una lectura, ¿vale? De que somos nosotros los que queremos evadir y huir y salir airosamente desapercibidos, ¿ok? Pero eso solo si nos representa a nosotros esta carta. Si sale en cartas de evolutivas generalmente o de predictivas, generalmente suelen ser cosas que se escapan de nosotros, ¿ok?
Después está la carta de la voz y en las series roba voces, pero esto en la vida real no lo podemos hacer. Entonces aquí esta carta está asociada a la comunicación, que es importante, o que vamos a recibir noticias, o que la información que vamos a adquirir va a tener relevancia. Bien, y aquí tengo asociadas las sotas, que son las que nos traen noticias, las que se comunican y las que llevan información en el tarot. Después está la carta de canción, que también tiene que ver con la voz, pero la diferencia es que esta coge la voz para imitar canciones, entonces genera como un ambiente de armonía, ¿no? Porque a todo el mundo que le guste la música reúne a la gente en un sitio y se queda escuchando, ¿no? Entonces es una carta que nos habla de sociabilidad, porque es una carta que consigue reunir gente por buenos motivos, ¿no? Y consigues adaptarte al entorno para estar todos escuchando la canción, ¿no? Y colaborando, y también es una carta en la que puedes estar con música, siempre hay celebraciones, ¿no? Y también es una carta en la que podemos compartir tiempo con los demás. Es una carta que yo asocio totalmente a el 4 de bastos, que es una carta, lo dicho, de entornos públicos donde sociabilizamos y nos adaptamos a estar pues de fiesta con los demás y pasándonoslo bien. Después está la carta de tormenta, que la carta de tormenta es una carta de dolor, de traición y pérdidas. Siempre que te salga esta carta significa que vas a tener dificultades importantes que lidiar, porque donde hay una tormenta en el tarot es en el 3 de espadas, y aquí siempre son cosas que o que perdemos o que nos duelen, ¿ok? Entonces una carta feuchina. Y por último tenemos el elemento agua, y el elemento agua nos habla de adaptarnos al entorno, ¿bien? Y entonces primero tenemos la carta de agua o acuosa, que la puedes poner como as de copas y serían oportunidades que nos llenan emocionalmente o iniciar cosas que nos gustan, eso como as, y si no, como arcano de la corte, ya serían personas dulces, cariñosas, implicadas emocionalmente y románticas, bien, como sería el rey y la reina de copas. Después está la carta de la ola, que es tal cual el agua que hay en la carta de la templanza. Entonces nos habla de fluir, de tener capacidad de adaptarnos a las circunstancias y también de tener empatía y conexión emocional. Después está la carta de lluvia, que es una carta que sería asociada al 5 de copas, una carta de tristeza, de pesimismo y de duelos, ¿vale? Entonces una carta que también nos dificulta las situaciones. Después está la carta de burbuja, que esta lo que hace es limpiarnos y purificarnos físicamente, mentalmente y emocionalmente. Es una carta de sanación. También es una carta de perfeccionamiento. Yo pues mejoro mi condición física, entreno, me embellezco, ¿vale? Me cuido. También os podría hablar de eso. Y también es una carta de purificación del entorno, de que te vuelves selectivo y decides, no, yo decido con quién voy a estar, a quién le voy a dedicar mi tiempo, a gente que merezca la pena, ¿no? Y entonces te vuelves más selectivo y purificas tu entorno, ¿no? A nivel de mejoras tu espacio social a todos los niveles, ¿no? También podría hablarnos de esto, porque el 9 de oros, que es a la carta del tarot a la que la he asociado, es una carta en la que se perfecciona a sí misma para volverse independiente y con glamour, y también se vuelve selectiva, que solo le dedica tiempo a lo que ella considera que tiene pues un bienestar o un valor para su vida, ¿no? Después está la carta de la niebla, y esta genera niebla corrosiva, entonces todo lo que toca lo destruye y lo desmorona. Entonces esta carta nos habla de deterioros, de cosas que se van destruyendo, ¿vale? Entonces nos puede generar pérdidas o de cosas que se van estropeando. También nos habla de situaciones que empeoran con el tiempo, y también nos puede hablar de destrucción definitiva, porque puede ser que se deteriora un poco o puede ser que luego la cosa va empeorando más hasta que al final se destruye definitivamente. También es una carta que nos puede decir que nosotros tenemos que destruir cosas que a nosotros no nos sirven o que no nos viene bien, ¿de acuerdo? También podemos ser nosotros quienes generamos esa destrucción. Después está la carta de, bueno, y la tengo asociada a la carta de la torre, que no lo mencioné. Después está la carta de la nube, y la carta de la nube es como el 9 de espadas. Nos genera preocupaciones, frustración, porque no podemos actuar o no sabemos cómo hacerlo, o que no vemos el futuro de algo, ¿vale? De que no le vemos que las cosas vayan por buen camino. Ya podéis ver arriba que son nubes negras, ¿eh? Entonces tal cual el 9 de espadas, que lo vemos todo negro y no sabemos cómo va a salir la cosa. Después está la carta de la nieve, que genera frío y nieve, ¿no? En el ambiente, entonces te genera dificultades o que las cosas se ponen frías entre personas o en situaciones, y también que te empobrece todo, porque al ponerse todo frío pues hace que todo se empobrezca a cualquier nivel, a nivel emocional, a nivel físico o a nivel material, lo que sea, ¿de acuerdo? Está totalmente asociada a la carta de el 5 de oros, que es el que tiene la nieve y el que tiene nieve y empobrece todo, ¿no?
Después está la carta de congelación, que es una carta en la que también frena las cosas, pero no como la de candado, que hace que se te cierran las puertas. Esta más bien es las cosas se paran porque uno se para, o porque la otra persona con la que lidiamos necesita parar. Es una carta de que habla de parálisis, no de que se nos cierran las puertas, sino que somos nosotros quienes nos paramos, o que no sabemos cómo actuar y nos autobloqueamos, o de que estamos esperando alguna situación y estamos como a la espera de ver cuándo podemos ponernos en marcha, ¿de acuerdo? De ahí son las diferencias con candado. Candado es algo más externo, de que circunstancias que se nos cierran, y este es más emocional, de que son las emociones las que me frenan, ¿vale? Y por último tenemos la carta de bosque, que yo la habría puesto en el elemento de la tierra, pero aquí está puesto el elemento de agua porque las creadoras dicen que esta carta solo crece si le echas agua. Entonces, que bueno, técnicamente es verdad, los árboles crecen con agua, pero necesitan tierra donde poder agarrarse, ¿no? Pero bueno, asociación de las creadoras y yo los respeto. Entonces, esta es una carta que genera bosques, entonces tal cual la carta de la emperatriz, a nivel de que genera abundancia, fertilidad, y que con esta carta lo que haces es cuidar y nutrir pues la cosa por lo que estés preguntando, sea una relación, un trabajo, lo que sea, ¿vale? Esos serían los significados de las cartas elementales. Y ahora nos quedaban 4 cartas más, que son las no elementales, que nos faltaban, dejando a un lado las de Sakura. Y estas son la carta del sin nombre, porque esta la crea Sakura en la serie y es por excelencia la carta del amor, por eso esta es a la que le pongo la carta de los enamorados, ¿vale? Y sus significados claves son amor, implicación emocional y también armonía, ¿vale? Entonces esta carta siempre nos endulza todas las lecturas y es la carta del amor por excelencia. Después está la carta de la nada, que esta es tal cual el 10 de espadas, porque esta carta está totalmente tocó fondo, está totalmente marginada, porque si bien visteis que había 56 cartas para la parte de los elementos, pues esas cartas estaban por un lado en la serie y esta carta estaba marginada, encerrada por otro lado, porque la energía Yang eran las 56 cartas que vimos anteriormente y esta es la energía Yin. O sea que para equilibrar el mago Clow había hecho 56 cartas con una energía y otra haciendo de contrapeso. Y esta era muy peligrosa, la nada, y la dejó apartada, ¿no? Entonces hacen una película en la que esta es la mala de la peli, y entonces esta es una carta que genera agujeros negros y lo destruye todo. Entonces esta es una carta, y además ella está súper decepcionada con la vida y deprimida, ¿no? Entonces esta es una carta como el 10 de espadas, que has tocado fondo, que no tienes nada y que todo parece que llega a su fin, ¿no? Y entonces también nos habla de daño colectivo, al igual que el 10 de espadas, porque genera agujeros negros y se quiere cargar el planeta entero. Y también es una carta en la que estamos sin energía, que nos sentimos agotados, ¿vale? Entonces todos estos significados son tal cual asociados al arcano del 10 de espadas. Pero ¿qué ocurre? La película, que acaba bien, pues como Sakura generó la carta del amor, pues cuando consigue, ¿cómo consigue vencer a esta carta? Pues con la carta del amor, y entonces la carta de la nada que acabamos de ver se junta con la carta sin nombre, que es la carta que generó Sakura del amor, y entonces nace una nueva carta que es la carta de la esperanza, y esta carta ya se pone contentita y ya ve que no está sola y entonces ya la integra con el resto de la baraja, y entonces esta carta tiene el poder de recuperar la esperanza. Entonces esta es la otra carta que tiene los significados clave de la estrella, que es tener esperanza, tener ilusión y tener fe, ¿de acuerdo? Y por último está la carta de el milagro, que esta no está en todas las barajas, esta está en las barajas deluxe y creo que en las barajas de cartón, de cartón sencillo, no está. Esta carta la creó el dibujante de las barajas deluxe y la hizo inspirada en la madre de la protagonista, porque durante la serie la madre aparece en momentos determinados para cuidar de ella o para protegerla sin que ella se diera cuenta, ¿vale? Entonces en momentos de peligro, pues la madre aparecía para poder cuidarla, ¿vale? Entonces esta carta nos habla de tener que proteger cosas, ¿vale? Si bien con la carta de escudo que vimos antes nosotros nos defendíamos de dificultades, con la carta del milagro nos vienen a proteger a nosotros de cosas, ¿vale? Y también si sale como consejo puede que seamos nosotros los que tengamos que salvar algo. En una lectura a un consultante me salió en una lectura de amor esta carta como consejo, y además la pareja tenía a la carta de la lluvia en el corazón, es decir, que ella estaba triste en esta relación, no estaba a gusto con la relación y de consejo le salía esta carta que decía que la tenía que salvar,
¿vale? Entonces, esto es un ejemplo que os doy de cómo sale esta carta, que puede ser que o nos salvan a nosotros o nosotros tenemos que salvar algo en nuestra vida. Entonces, de ahí que sus palabras claves sea protección o tener que salvar o cuidar de algo o de alguien. Y la carta asociada pues es la templanza por la parte de la protección y porque es el ángel que en el tarot te puede decir que estás protegido, ¿vale? Y esos serían todos los significados de todas las cartas. Bueno, espero que os haya gustado la ponencia, porque bueno, tuve que ir como una moto, porque claro, son muchas cartas y contaba con hacerlo en menos tiempo y me ha costado conseguir hacerlo en tan poquito tiempo, porque realmente si no me podría explayar mucho más. Entonces, bueno, espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado, que os haya parecido interesante este oráculo y que a la gente que le guste lo integre en sus vidas y que le ayude tanto pues como me ayudó a mí. Bueno, muchas gracias por todo y gracias también, lo dicho, a la Escuela Universo Ignis por permitirme hacer esta ponencia. Espero que aporte mucha luz por el mundo y que vaya todo muy bien y muchas gracias y feliz camino, magos y brujas. Hasta la próxima.